puse por título a este mensaje, el fruto de la palabra. Amén. El fruto de la palabra. Y honestamente, hermanos, hay cosas por las cuales uno trabaja y espera el fruto, espera la recompensa por aquel trabajo que uno desempeña, ¿verdad? Si bien es cierto la palabra en el libro de Santiago, dice la palabra que el labrador, ¿verdad?, que siembra la tierra y siembra la semilla, espera con paciencia, dice, para que esa semilla pueda crecer, ¿verdad?, y pueda dar fruto. Así que la paciencia y la perseverancia, ¿verdad?, y el amor que aquel persona, que aquel campesino tiene para cuando siembra la tierra, es porque esa tierra va a dar un fruto. Y la satisfacción enorme de cuando esté el fruto, ¿verdad?, vale la pena por aquel esfuerzo que ha hecho, por aquel trabajo que ha dedicado durante meses. Se ha estado, hermanos, preocupando, ha estado limpiando su cosecha y todo eso, pero al final cuando ve el fruto, vale la pena. Y es que trabajar por algo y poder ver el fruto, eso es algo muy hermoso. Es una satisfacción que yo creo que todos aquí la hemos experimentado. Hacer algo y que pueda desarrollarse y que pueda dar un fruto, ¿verdad?, es maravilloso. Pero puede haber frustración cuando se ha trabajado bastante, cuando se ha dedicado tiempo, ¿verdad?, cuando se han dedicado horas, incluso se han dedicado hasta la vida para que pueda desarrollarse algo. Puede ser frustrante de que no se dé nada, de que sea como un disparo al aire, que sea como un golpe en el viento, como que todo el sacrificio, todo lo que se ha hecho es en vano. Y últimamente en estos tiempos, como predicadores, sentimos que es como un golpe al viento, porque en este último tiempo las personas como que no captan la palabra del Señor, como que no oyen, como que no están atentas a la voz de Dios. Y hay alegría porque la iglesia se llene. Claro que sí hay una alegría, pero solo esa alegría, la satisfacción de una persona que predica la palabra no es que se llene la iglesia, no es que esté aquí, que incluso estén parados. Esa no es la satisfacción. La satisfacción de un predicador son los testimonios, son los matrimonios cambiados, los jóvenes restaurados, ¿verdad? Esa es la satisfacción de un predicador. Si una iglesia solo está llena, eso es solo alegría, porque ¿quién no se alegra que alguien venga a la iglesia? Pero lo hermoso es poder ver el fruto de aquella persona que pudo creer a la palabra del Señor. Hermano, y ahora mismo, en este tiempo, estamos experimentando, hermano, algo muy triste. Hay mucho trabajo de parte del Señor para que las almas se salven, para que las vidas puedan venir a Él. Dios ha utilizado todos los medios posibles, pero las personas no están captando el mensaje. Y puede ser frustrante para uno de predicador. Y yo me tomé tiempo para sacar algunas cifras. Por ejemplo, en mi país, Honduras, déjenme contarles que Honduras registra el 89% de personas que son cristianas. Hermano, 89% de las personas son cristianas. En los Estados Unidos registra un 74.24% de que las personas son cristianas. En otros países de Latinoamérica no baja del 50%. Yo creo, hermanos, que estas estadísticas deberían marcar lo contrario en la sociedad, ¿verdad? Debería de ver familias unidas, jóvenes que amen a Dios, ¿verdad? Personas que estén trabajando en la obra. Pero en verdad, hermanos, estas estadísticas no es que son mentiras, es verdad. Eso se registra. Pero en verdad, las personas no están haciendo lo que están escuchando. Las personas no están desarrollando aquello que están escuchando. No sé si me estoy dando a entender. Honduras registra un 89% de cristianos, pero Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo. No coincide con las estadísticas. Estados Unidos registra un 74.24% de cristianos en el mundo.
pero es uno de los países que en este tiempo le ha abierto las puertas a las aberraciones más grandes que se pueden llamar hoy en día. No coincide con las estadísticas. El resto de países de Latinoamérica no baja del 50%, pero se está viviendo de la misma manera. Y a veces como predicadores sentimos esa frustración, porque también lo vemos localmente en la iglesia. Personas que vienen y escuchan la palabra del Señor, escuchan el consejo de Dios, pero como estamos cerca podemos ver las vidas y que en verdad no les interesa lo que han escuchado acerca del Señor. No les interesa, en lo absoluto. Y en verdad, yo puedo preguntarle a usted, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es su intención de estar aquí en esta noche? ¿Por qué vino esta noche usted aquí? Y yo quise buscar las causas a través de este mensaje, y la primera causa que puedo señalar para intentar buscar una causa razonable que me indique estas estadísticas, que me indique por qué las personas no están buscando a Dios. Y quise señalar para empezar a los predicadores. Puede ser que los predicadores sean la causa número uno para que las personas no desarrollen la palabra, ¿cierto? Puede ser. Pero ¿sabe qué? Me fui a la palabra del Señor y me fui a los peores predicadores que hay en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 23, verso 3, ¿verdad? Donde Jesús está hablando acerca de los fariseos. Hermano, el Señor no los bajó de hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás. Estos eran los peores predicadores. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, lo que dijo Jesús. Así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Usted no puede echarle la culpa al predicador por su vida. Porque cuando usted esté frente a Dios, va a tener que darle cuenta no por lo que el predicador era, sino que tiene que darle cuenta por lo que usted oyó acerca de él. Amén. Así que usted no puede justificarse delante de Dios culpando a otros. Porque el culpable de no cumplir la palabra delante del Señor es usted mismo. ¿Y sabe qué? Quise empezar con esto. Son los peores. Yo no puedo encontrar en la palabra del Señor, bueno, hay uno que lo vamos a ver más adelante, pero estos son los peores predicadores que registra la Biblia. Eran sepulcros blanqueados, eran hipócritas, eran mentirosos, ¿verdad? Tenían vestimentas sacerdotales y daban la apariencia de que eran de Dios, pero eran hijos de Satanás. ¿Cómo que eran hijos de Satanás y predicaban la palabra de Dios? No lo sé. Dios tiene maneras de trabajar que la verdad a veces no entendemos. Pero lo que ellos decían sí valía delante de Dios. Y Dios dijo, hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Y yo he visto sin número de testimonios de personas, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Bueno, ya conocemos tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero quiero poner este versículo delante de ustedes. Esto no es para justificar a predicadores. Esto no es para limpiar la conciencia de los que hablan la palabra del Señor, porque también, así como aquellos que van a tener que dar cuenta por lo que oyen, nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que hablamos y por lo que vivimos también. Amén. Entonces, hermanos, son los peores predicadores, pero supongamos que es por el nivel espiritual de los predicadores, que tenga que ver por eso. ¿Sabe qué? Jeremías fue uno de los hombres más poderosos en cuanto al espíritu. Jeremías registra que dentro de él ardía como un fuego, como una llama, la presencia de la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que ninguno se convirtió con lo que dijo Jeremías. Ninguno. Fíjense que fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero prácticamente que Jeremías hubiese vivido bien en este tiempo donde se predica y las personas no buscan a Dios. Jeremías termina su carrera predicando la palabra del Señor y escribe un libro, el cual lleva por el título Lamentaciones, porque el pueblo de Israel nunca escuchó la palabra del Señor
Nunca escuchó que iban a ser llevados cautivos por los de Babilonia. Nunca escucharon la voz de Dios a través de Jeremías, y pasó exactamente lo que Jeremías había profetizado y se los llevaron a todos. Jeremías termina en esta ciudad llorando, lamentándose y diciendo: si hubiese escuchado la palabra del Señor. Ya vemos dos tipos de predicadores, hermanos, y de polos opuestos, unos del diablo y otros de Dios. Pero vamos a ver otro que es semejante a Jeremías, Ezequiel. El Señor le purificó los labios, y que pasó un carbón encendido y le puso la palabra en su corazón para que le predicara. Pero ¿sabe qué? Ezequiel estaba aún peor, en una peor situación que Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque a Ezequiel le dijo el Señor: bueno, vas a predicar, pero ¿sabes qué? Nadie se va a convertir con tu predicación. Tú vas a predicar porque al final de los tiempos no se van a justificar ellos, porque van a saber que siempre hubo profeta, que siempre hubo alguien que les predicara la palabra del Señor. Siempre Dios tuvo misericordia de ellos. Yo me imagino la frustración. Yo creo que eso es lo peor, saber que tener que predicar la palabra del Señor y saber que nadie va a oír. Imagínense que usted desarrolle un trabajo y que ese trabajo sea en vano. Suponga que usted va a trabajar todos los días y que no reciba ni un cheque, no reciba una remuneración por aquello que hace. Bueno, Ezequiel trabajó en vano. Obviamente en este sentido, porque al final esto va a servir de testimonio al final de los tiempos, y todas aquellas personas que escucharon la voz de Ezequiel van a tener que dar cuenta delante de Dios. Amén. Y vamos a dejar el último. Hay un predicador que es bien curioso y me llama la atención porque tiene bastantes, no se parecen mucho, pero es bien peculiar porque Dios lo llama a predicar. Él no quiere predicar. Dios lo llama para que ejerza una misión, y este es Jonás. La otra vez mi hermano predicaba de Jonás. Mire qué interesante, que Dios lo llama a predicar y él dice que no, y se va para otro lado. Y al final, ¿verdad? Él accede porque obviamente se lo tragó una ballena. Bueno, un gran pez, siempre caemos en la trampa, ¿verdad? Se lo tragó un gran pez. Y siempre termina predicando la palabra del Señor. Estoy hablando de los predicadores porque puede ser que sea la causa, decimos, ¿verdad? Este es un hombre, hermano, que se negó a cumplir con la voluntad de Dios y no quería hablarle a Nínive. ¿Y sabe qué? Jonás fue el predicador más efectivo que hubo y que se registra en la Biblia. Es el más efectivo. Imagínense que Jonás, lo único que tenía que decir es: el juicio de Dios va a caer por esta ciudad, y Dios dice que se arrepientan. Ese era el mensaje. Y andaba por toda la ciudad. Y eso salvó a más de 120,000 personas. No tiene que ver con el predicador, porque este hombre estaba contra su voluntad y solo dijo un mensaje que eran pocas palabras, pero aquel pueblo que entendió cuál era su situación pudo captar y pudo oír la voz de Dios. Lo que Dios les estaba demandando en pocas palabras, pudieron entender que Dios les estaba enviando un mensaje para que pudieran arrepentirse y dedicar sus corazones a Dios. Con pocas palabras: arrepiéntanse porque el juicio de Dios va a caer sobre Nínive. Eso bastó para que este pueblo se arrepintiera. Y la misericordia y la gracia de Dios se derramó para con Nínive, y Nínive no fue destruida. Y tan mal predicador era este que cuando Dios les perdonó a ellos, él se enojó. Se enojó. Ok, la causa porque las personas no estén cumpliendo la palabra no son los predicadores. Les he expuesto todo tipo de predicadores y podríamos seguir hablando de predicadores. Pero usted no se va a justificar delante de Dios por el predicador. Supongamos que es la ignorancia. Bueno, cuando se presente delante de Dios va a decir: Dios, la verdad, yo hubiese hecho esto, pero la verdad no sabía. Yo creo que ningún ser humano se va a presentar delante de Dios diciendo que ignoraba algo
Dios a cada individuo le ha mandado su mensaje. Porque Dios es un Dios justo. Dios no va a condenar a alguien que no haya escuchado su voz. Dios no va a mandar al infierno a alguien al cual él haya advertido. ¿Y sabe qué? En estos últimos tiempos nadie va a perecer por falta de conocimiento, porque en este último tiempo es cuando más se sabe. Mire, en este último tiempo hay Biblias de todos los tamaños, colores y sabores, traducciones de todo tipo. Hay todo tipo de reflexiones, hay aplicaciones. Usted puede descargar la aplicación que sea, usted se mete a las redes sociales, se explota en las redes sociales. Hay una explosión de predicadores que están por todas partes del mundo predicando la palabra del Señor. Dígame, ¿cómo se va a excusar delante de Dios a decir que por ignorancia? Si Dios ha hecho llegar su palabra a cada rincón de la tierra. ¿Quién podría decirle a Dios, bueno, la verdad, Dios, yo no lo sabía? Y hay alguien que dijo en un tiempo atrás, que me parece que es ignorancia, profetizó esto, dijo que las Biblias se iban a acabar, y se ha cumplido lo opuesto. Las Biblias se han multiplicado por todos lados. Hay de todo tipo de Biblia. Y es que eso no se va a poder cumplir, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará jamás. No podemos decir que la palabra de Dios va a desaparecer. Si la palabra de Dios desapareciese, hermano, estamos perdidos. Pero la palabra de Dios, la intención de la palabra de Dios es que llegue a todos los corazones. Amén. Vamos a suponer, hermano, ya no eliminamos lo de predicadores, eliminamos lo de ignorancia, hermano. Vamos a tratar de culpar la palabra de Dios. Yo creo que de entrada este punto es irrelevante. No podríamos culpar la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos culpar la palabra de Dios? ¿De qué manera? Si no es ignorancia, si no es los predicadores, mucho menos podríamos culpar la palabra de Dios. Porque dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el fin de todo esto es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Lo que usted escucha, lo que usted lee, es para que usted sea mejor persona. Pero usted no lo está haciendo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? En 1 de Pedro 1:19 dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué interesante lo que es la palabra de Dios y lo que quiere hacer la palabra de Dios en los corazones de las personas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Podríamos culpar la palabra de Dios? No puede ser la palabra de Dios. Sería absurdo y tonto y necio decir que la palabra de Dios es la culpable para que nosotros no cumplamos con lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿A quién podríamos culpar entonces si no es el predicador, si no es la ignorancia, si no es la palabra de Dios? ¿A quién podríamos culpar? A los corazones que tenemos. Corazones duros, insensibles, que oyen y oyen día tras día. Cada día la misericordia de Dios se renueva para que escuchen un nuevo mensaje, que escuchen la voz de Dios nuevamente. Todo el tiempo Dios tiene su misericordia. Dios establece su misericordia para todos por igual. Su misericordia no decae. Todo el tiempo la voz de Dios está ahí para que usted se arrepienta, para que usted busque su presencia, pero su corazón está duro. Amén. Y hay una palabra aquí
que el problema es el corazón del hombre. Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 70? ¿Y cuál al 100 por uno? El que tiene oídos para oír, que oiga. Pregunto, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Qué hace cuando la voz de Dios está en su corazón? ¿Qué hace cuando Dios usa los medios necesarios para llegar a su vida? ¿Qué hace con esa palabra que Dios le está dando todo el tiempo? ¿Qué hace? Empecé con Esdras, porque Esdras había preparado su corazón, pero usted ha endurecido su corazón. Ha endurecido su corazón para no oír la voz de Dios. El problema no es el sembrador salió a sembrar, cumplió su parte. Dios no le va a decir: ¿por qué tiraste esa semilla ahí? Porque Dios es un Dios justo. Dios tira su semilla en todas partes. Dios tira su semilla por todas partes. He aquí no se ha cortado la misericordia de Jehová, su brazo está extendido, dice la palabra de Dios. Que hay alguien que ha creído en nuestro anuncio, hay alguien que cree en la palabra de Dios, hay alguien que se atreva a decir: yo creo en la voz de Dios, yo creo en lo que Dios me está hablando, no importa los medios que Dios esté usando. Si es un predicador que no da el ejemplo, no da la talla, si es una aplicación que Dios está usando, si es a través de las redes sociales. Pablo dijo: de todas maneras me gozo porque el evangelio es predicado. El evangelio llega a las personas. No es el sembrador, mucho menos es la semilla. La semilla en buena tierra cumple su función, cae en buena tierra y esa semilla va a salir, va a brotar. El problema no es la semilla ni el sembrador, el problema es la tierra, el problema es el corazón endurecido que la gente tiene. Y eso pasa en las iglesias. La gente escucha, no hace. Pero ¿sabe qué algo pasa? Algo curioso. No hace, pero sí se hace pasar por hijo de Dios. Criticamos tanto la ideología de género, porque la ideología de género consiste en ser algo que no lo es. El que es hombre, en su mente dice que es mujer, no lo es. En la que es mujer, en su mente dice que es un hombre, no lo es. Hombres de 40 años que pretenden ser una niña o un niño, no lo son. Cristianos que pretenden ser cristianos y no cumplen la palabra de Dios, tienen la misma ideología de género, no lo es. Es la misma aberración, es el mismo pecado. Dios ha llamado a usted para que cumpla, para que haga lo que Él le ha dicho. Y la voz de Dios no está lejos, está cerca. Hoy está la voz de Dios delante de ustedes a través de mí. Yo no soy digno de hablar de Dios, pero aquí estoy hablando la palabra de Dios. Sé que es por la gracia de Él y por la misericordia. Y Dios quiere extender para usted esta noche su misericordia. Dios quiere que usted prepare su corazón como Esdras y reciba esa palabra de Dios y diga: esta palabra tiene que cambiarme, tiene que transformar mi vida, tiene que haber un nuevo renacer dentro de mí. Por primera vez ya basta de ser lo que soy. Ahora tiene que comenzar algo en mí. Y me fascina ese versículo porque Esdras había preparado su corazón
Porque para recibir la palabra de Dios se prepara el corazón, así como aquel hombre, porque Dios puso un ejemplo que está exacto. Ese hombre que va a sembrar la semilla, lo primero que hace es preparar la tierra. Bota todo el monte, deja limpito y hasta se ve la tierra, y luego ara la tierra. Y después de que ara la tierra, por fin tira la semilla. Porque si no prepara la tierra, esa tierra es árida, esa tierra es entre espinos, esa tierra es pedregales. Por eso le pregunté, ¿qué hace usted aquí? ¿Viene con su corazón preparado? ¿Ha preparado su corazón para recibir la palabra de Dios? Amén. ¿O su corazón es pedregales? ¿O su corazón es entre espinos? ¿O su corazón es junto al camino? Dígame qué tipo de tierra es usted. ¿Cómo se prepara el corazón? ¿Cómo se prepara la buena tierra? El 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, así se prepara el corazón. Desechando todo lo que queda atrás, yo preparo mi corazón. Yo voy a la iglesia y quiero recibir la palabra de Dios. Quiero estar atento a lo que Dios va a decir a mi vida. Pero la gente viene a otra cosa. Ahora la iglesia se ha convertido en una fuente de entretenimiento. Quiere una descarga de emociones. Quiere una descarga de emociones que lo hagan estar en pie. Pero ¿qué pasa cuando usted depende de las emociones? Pasan muchos problemas. Y así se prepara la tierra. 1 Corintios capítulo 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tienes que retener lo que oyes de Dios, tienes que retenerlo, tienes que hacerlo tuyo, tienes que apropiarte de cada vez que escuches la voz de Dios, porque es como un padre amoroso que te quiere salvar, te quiere abrazar con su salvación. Tienes que retener, porque eso te va a salvar tu vida. Dígame a quién. Ahora hablábamos con unos hermanos, que hay un hermano que por leer la palabra de Dios se alocó. Eso es absurdo. ¿Quién se puede alocar por recibir el consejo de Dios cuando ahí está establecido cosas maravillosas para nosotros? Nadie puede alocarse por eso, al contrario, se aviva la gente. Hay un despertar, se abren los ojos. La palabra de Dios lo llama como que la venda fue quitada. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Eso es lo que produce la palabra del Señor en nosotros. Pero vamos a Santiago. Ahora sí quiero que vayan conmigo. Ahí vamos a terminar en el libro de Santiago. Capítulo 1. Amén. Capítulo 1, verso 21. Santiago. Dice la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo cual, lo mismo que dice 1 de Pedro, lo mismo que dice 1 de Corintios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, repito, aquel día, aquel predicador todo feo, hasta te repitió, te va a decir el Señor. El mismo versículo, para que captaras. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto puede salvar tu alma. ¿Lo comprendes, hermano, hermana? ¿Lo entiendes? Esto puede salvar tu alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores. Eso es lo que más abunda. Engañados a vosotros mismos. No hay que ser oidores, hay que ser hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sabe qué? Cuando usted viene a la iglesia es como un espejo, escucha la palabra del Señor y se da cuenta de todas sus imperfecciones, de lo feo que está espiritualmente hablando, de lo mucho que tiene que ser cambiado. ¿Y sabe qué? Es consciente, se ve en el espejo, puede ver claramente todo aquello, porque la palabra de Dios le revela lo que él es. Pero ¿sabe qué? Cuando se va se le olvida cómo era. Cuando sale de la iglesia, cuando sale por esas puertas, se olvida todo lo que escuchó y ya no se acuerda de que era un hombre o una mujer horrible espiritualmente, que necesitaba arreglarse, cambiarse, que necesitaba mudar de su apariencia, de su forma de ser. Considera, hermano, en un espejo su rostro. Usted esta noche, sus corazones, al escuchar esta palabra, ustedes están considerando su rostro, están viendo claramente que necesitan a Dios urgente, pero al salir de estas puertas, siendo solo oidor, se olvida de cómo es delante de Dios y vuelve otra vez. Me pregunto, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir a Dios? Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Somos una generación inteligente. Somos una generación muy inteligente. Sabemos versículos de la palabra de Dios. Sabemos predicar. Sabemos elaborar reflexiones. Vemos predicadores elocuentes. Pero ¿sabe qué falta? Personas que hagan eso que se dice. Un mundo inteligente que sabe la palabra del Señor. Porque si yo digo aquí, sino que cada uno tentado, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quiénes saben esto? Todos lo saben. Pero ¿qué pasa cuando está en ese momento donde es tentado? Se le olvida. Sabe, pero se le olvida. Por eso el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2, si ustedes ven y tienen Reina Valera, ahí dice, la sabiduría que viene de Dios, porque somos inteligentes, sabemos la palabra, pero saber la palabra es inteligencia, pero aplicar la palabra es sabiduría. Amén. Por eso dice la sabiduría que viene de Dios, y me sorprende porque no habla exactamente o meramente de lo que nosotros queremos escuchar, sino que dice algo que parece lo contrario. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? ¿Dónde se aplica la sabiduría? En la hora de la prueba. Cuando yo voy a la prueba, debo de gozarme, porque esa prueba lo que me está diciendo, vamos a poner a prueba lo que escuchaste. Si tú no lo haces, eres un oidor olvidadizo. Si tú no lo haces, sabes, eres inteligente, pero no eres sabio. Pero si lo haces, eres alguien que eres sabio, que escuchó la palabra, la guardó en su corazón y pudo hacer aquello que Dios le demandaba. Por eso esa persona se goza en las diversas pruebas, porque la prueba de esa fe produce paciencia. De prueba en prueba se da cuenta de que esa persona está haciendo y desarrollando la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Hermanos, dice el 9, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su
su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y vuelve a decir el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra de Dios causa un efecto, pero solo en los corazones que están dispuestos a recibirla. Y no depende del predicador, porque podríamos caer incluso hasta en blasfemia si decimos eso, porque Jesucristo le predicó a un hombre que no se convirtió. Dice que vino corriendo y se arrodilló delante del Señor. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le predicó y se fue triste. Con un corazón duro ya puede venir el Señor Jesús a predicar. Con un corazón duro puedo traer a Pedro, a Pablo, a Juan, a Lucas, a Marcos, a Santiago, incluso a Jonás, que es efectivo y nada. Puedo traer la manada más grande de predicadores, puedo traer a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Si usted tiene el corazón duro, no va a pasar nada. Dios quiere que tenga sensible su corazón a su voz, que no endurezca más su corazón. Es tiempo de volverse a Dios, hermano. Estamos en el último tiempo. ¿Cuántas veces se ha dicho eso y las personas no comprenden? Así como en los tiempos de Noé. ¿Y sabe qué? Esto es peor, porque en los tiempos de Noé eran escépticos, por lo menos no creían, incluso hasta se burlaban de Noé. Está bien que se perdieran, pero en estos tiempos pretendemos ser hijos de Dios y no lo somos. Es peor la cosa. Sálvese. Reciba la palabra del Señor. Amén.